Cadena Sur. Bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Pues nuestros hijos ya se encuentran en plenas vacaciones. Y pues los tenemos todo el día en casa. Hasta antes de la pandemia, cuando producto de ella, nuestros hijos tuvieron que quedarse en casa todo el tiempo, y nosotros como padres responsabilizándose de ellos todo el tiempo con la alimentación, pero principalmente con la escuela, con sus tareas y todo, como padres empezamos a valorar lo que los maestros en la escuela verdaderamente hacen. Y pues llegó un momento en que nos desesperábamos y no sabíamos qué hacer. Yo creo que aprendimos mucho de esta situación, pero también pues la pandemia nos permitió saber qué tipo de tiempo le estábamos dando a nuestros hijos. Vean ustedes aquí el tema de Carpe Diem de hoy. ¿Cómo es el tiempo que le dedicas a tus hijos? ¿De calidad o de calidez? ¿Por qué hablamos de calidad o de calidez? Porque muchas veces cuando pensamos en calidad, pues queremos para ellos a lo mejor viajes, alimentación, ropa, calzado y, ¿por qué no?, los mejores dispositivos a nuestro alcance. Claro, esto es calidad, pero hablemos de calidez. ¿Realmente les estamos demostrando nuestro amor como ellos merecen? ¿Realmente les estamos dedicando el tiempo para jugar con ellos, para conocerlos, para guiarlos, para aprender junto a ellos, para disfrutar de su presencia? Conviene hacer una evaluación en este sentido de cómo estamos siendo como padres. Y para hablarnos de este tema, hemos invitado hoy en Carpe Diem a alguien que sabe de esto. Ella es especialista, psicóloga, especialista en niños y jóvenes. Todo el tiempo está en terapia con ellos y a través de ellos llega a conocer a los padres. Por ello, se ha ganado el derecho de opinar, de reflexionar, de recomendar qué es lo que debemos hacer como padres con ellos, para que los formemos de una manera sana, con un buen equilibrio emocional. ¿Quién es? Ella es psicóloga, vive en La Blanca, Mérida, y desde allá la saludamos con muchísimo gusto a nuestra querida Mónica Sanabria. Moni, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Abel, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien. Oye, Moni, ¿qué te motivó a preparar y a presentar este tema sobre básicamente el tiempo que como padres le dedicamos a nuestros hijos? Principalmente es porque el tiempo hoy en día ha cambiado tanto, los padres cada vez están más ocupados, más tiempo en el trabajo, en el hogar, y prácticamente han como dejado un poco de lado la importancia que tiene la formación de los hijos en los primeros años de vida. Hoy también pues muchos sentimientos de culpa que se han generado y que bueno, a la larga traen muchas consecuencias el que no se eduque de manera correcta a los hijos, que no se les dedique el tiempo de calidad, sino que muchas veces solamente es cantidad y dar cosas materiales. Entonces es como una manera de hacer conciencia de la importancia que tiene esta edad
pero sobre todo las secuelas que puede tener el hecho de que solamente estemos dando cosas materiales o que a lo mejor por la misma culpa empiecen a hacer lo que los hijos quieren y dejar de pasar tiempo con ellos. Moni, pues si te parece bien, entremos en materia y dinos cómo empezamos. Gracias, Abel. Pues fíjate que empezamos con esta cuestión en donde muchas veces los padres en tiempos anteriores tuvieron muchas carencias, muchas situaciones en las que no tuvieron algunas cosas, principalmente materiales, quizás vivieron en algún punto de pobreza o no tenían lo suficiente o tuvieron que trabajar mucho para poder conseguir algo. Entonces se crea este sentimiento como de voy a darle a mis hijos lo que yo no pude tener. ¿No? Y no solamente en cuestión material, a veces hasta en cuestiones de actividades, a ver, vemos esto, por ejemplo, papás que dicen, es que yo hubiera querido ser bailarina y así, o músico, y entonces pues hacemos que los hijos tengan toda esta parte y le buscamos dar todo, llenar, 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 ¿no? Y nos damos cuenta también que, por ejemplo, en el caso de ellos, es muy difícil porque este sentimiento de culpa los hace actuar de una manera que no es muy fácil, ¿no? Entonces a veces quieren estar dando únicamente cosas materiales, como llenar ese vacío, por decirlo de alguna forma, y entonces empiezan a querer dar regalos, empiezan a querer llenar ese vacío, ¿no? Y como dice, pues también los niños a veces los llenan de tantos aparatos electrónicos, ¿sabes? Es impresionante, me ha tocado ver en consultorio, bueno, niños que a veces llegan hasta con su tableta, con sus super modernos, sus iPads, sus dispositivos, sus videojuegos de tecnología, y muchas veces los padres los utilizan a veces no solamente como para entretenerlos, sino también como para decir, ay, mira, entretente ahorita con esto, a veces hasta para evitar un conflicto, ¿verdad? Porque así como, estate quieto, estate tranquilo, ¿y qué más necesitas? Entonces empezamos a ver que los niños empiezan también a exigir, a ver, empiezan a decir como, y quiero esto, y ahora quiero esto, y pareciera que no tienen llenadera, porque empiezan a exigir como lo más nuevo, y lo más moderno, y la mayor tecnología. Entonces vemos que realmente también esto genera un gran conflicto, porque uno pudiera decir, bueno, pero solamente son aparatos electrónicos o solamente es algo que les va a servir. Y sí, en realidad no es que no sean necesarios o no sean o no los puedan tener. Sin embargo, muchas veces vemos que en este punto ya es un nivel de exigencia y es un tiempo excesivo en el que ya los niños dejan de tener como esta parte de que pudieran perder como su misma infancia, y por eso vemos que el hecho de que a veces los llenen de tantos regalos y de tantas cosas va a generar secuelas muy fuertes, Abel, muy fuertes, y realmente, siendo sinceros, y en todo este tiempo de experiencia que tengo trabajando tanto con padres como con niños, me doy cuenta que en realidad la parte emocional es la parte principal. Los primeros 7 años de vida son los que forman la personalidad del niño, y muchas veces los padres no se ponen a pensar en este tipo de situaciones, ¿no? En este punto en el que van a ser en algún momento adultos y que ellos no van a estar eternamente ahí para ayudarlos, para apoyarlos como ellos a veces quisieran creer, ¿no? Entonces vemos muchas veces caras de tristeza. Han llegado a consultorio niños, adolescentes que me dicen, ajá, o sea, sí tengo todo, o si tengo la tecnología, o si tengo muchos lujos, me llevan de viaje, o algunos intercambios de la escuela, pero es que yo quiero a mi mamá, es que yo extraño a mi papá. O a veces me ha tocado también ver niños que crecen con niñeras, personas extrañas o diferentes, ajenas a ellos que los cuidan, y es así como, pero es que yo lo que quiero es a mi mamá, es que yo lo que quiero es a mi papá. Entonces nos damos cuenta que este tipo de exigencias, este tipo de situaciones realmente generan muchísimos problemas, a ver, porque les enseñan los padres con toda esta situación que pareciera ser que solo es como dar y van a estar felices porque tienen y tienen y tienen, y es la idea de muchos padres de que, ay no, pues está contento mi hijo porque le estoy dando todo, pero en realidad un gran problema hay, a ver, porque
lo que se está suscitando en este tipo de situaciones es que se empiezan a generar hijos tiranos. Pero podemos pensar, bueno, ¿qué es tirano? O sea, entonces estamos hablando de esta situación en la que son hijos exigentes, no saben esperar, quieren todo en el momento, se vuelven caprichosos, se vuelven muy agresivos, Abel, incluso se vuelven muy agresivos porque todo quieren en el momento, no aceptan límites, les cuesta mucho trabajo respetar la autoridad, se meten en problemas no solamente con los padres, el problema es que esto trasciende a muchísimo más porque lo vemos en la escuela, que se meten en problemas, lo vemos de adolescentes, problemas con la ley, porque no pueden tolerar esa parte y entonces pueden caer en estos berrinches, pueden caer en estos crisis de enojo tan fuertes que no nos ponemos a pensar los padres en las grandes secuelas que puede dejar y hasta problemas incluso legales, genera mucha ansiedad, como no poder tener algo en ese momento, ¿no? O sea, es como ya, en este momento lo quiero ahora, y esto es porque a veces les damos tanto, 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 pensando que van a ser felices, a ver. Reflexiones al respecto de lo que dices. Uno de ellos es, efectivamente, cuando tenemos padres que a lo mejor trabajan todo el día y que le dedican o tienen poco tiempo para sus hijos, emerge en ellos un sentimiento de culpabilidad y por eso, como tú dices, tratan de compensarlo con regalos caros, con regalos modernos, por un lado, pero por el otro lado, aunado a lo que dices de cómo se forman o cómo se tornan estos hijos, si te das cuenta, Mónica, en los tiempos actuales, los jóvenes arriba de ¿qué? 25 años, 27, 28 años, cuando antes a los 22 y los 23 ya estaban casados, ahora pueden ser de 30, 35, incluso 40 años y quieren seguir viviendo en la casa de los papás, por las razones que tú creas. Digo, a lo mejor porque es más cómodo para ellos, porque no quieren gastar en renta, no quieren independizarse, y entonces hay muchos jóvenes que siguen ahí en la casa de los papás. Pero Moni, hablando de todo esto, ¿qué, ¿qué debemos hacer como padres? Porque a veces nos volvemos tan sobreprotectores que no ayudamos a nuestros hijos a tomar decisiones, a formar hijos autosuficientes, autónomos, independientes. ¿Tú cómo lo ves? Es cierto, a ver, muchas veces se vuelve un estado de confort, como de aquí tengo todo, no necesito como salirme, estoy tranquila o estoy tranquilo, me conviene, tengo más cosas y sobre todo también mucho tiene que ver con el esfuerzo. ¿Por qué? Porque implica menos esfuerzo, como decías tú, esta parte de pues no pago renta, no hago esto, entonces pues es más cómodo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues desde el principio es tomar conciencia de él como padres, sea que la edad que tengan los hijos, es pensar en ir más allá de solamente pensar en el presente, ¿no? Porque tan solo pensar en estas palabras que voy a comentar ahorita como personas déspotas, egoístas, agresivos, violentos, superficiales, materialistas, que todo quieren en el momento, no dispuestos como a algún acuerdo, ¿no? Y sobre todo yo siempre digo que los papás siempre tienen que hacerse una evaluación y preguntarse cosas como por ejemplo, o sea, realmente me gustaría ver a mi hijo como en algunas de estas características, cómo lo van a ver los demás, cómo se va a sentir, porque este tipo de reacciones va a generar pues mucho rechazo de parte de la sociedad, los compañeros, los maestros, en el trabajo, ¿no? Esta cuestión como, o sea, realmente es necesario esto que le voy a dar, o sea, realmente lo ocupa como vital, ¿no? Por ejemplo, este tipo de situaciones realmente me gustaría verlo con este tipo de sentimientos como de tristeza, porque obviamente este tipo de reacciones de tener todo y querer todo al momento, mandar, controlar, dominar,
pues va a traerle problemas, va a traer muchos rechazos. Entonces realmente me gustaría que mi hijo viva rechazos, que lo dejen, que no lo quieran, que lo hagan a un lado, o por ejemplo, incluso pensar, o sea, eh, realmente yo estoy poniendo de mi parte para que esto ya no suceda, o sea, si lo estoy haciendo, también es bueno reflexionar y decir, bueno, creo que estoy actuando mal y bueno, tampoco es para latigarse, sino para reflexionar y pensar que pues uno puede hacer muchos ajustes, sobre todo porque siempre van a tener problemas con las autoridades, o sea legales, escolares, laborales. Y entonces es por eso que se como por ejemplo actividades al aire libre, o sea, no importa la edad que tengan los hijos, sean niños, sean adolescentes, el aire libre les ayuda como a despejarse, a hacer cosas diferentes, explorar, a lo mejor andar en su bicicleta, caminar, se puede dialogar, ver la naturaleza, sobre todo también, y esto ayuda mucho a liberar la energía, el hecho de que corran, de que brinquen, de que se sientan libres, de que no haya como un límite de no hagas esto, no hagas lo otro, ¿no? ¿De qué, no? Otro tipo de actividades es como las películas, ¿sabes? Las películas, ir al cine, son como que también otras experiencias que a los padres les permite conocer a sus hijos. ¿Y cómo les permite conocerlos? Porque muchas veces decimos, ay, es que solo es una película, ¿no? Me dicen los papás, es una película, yo ni le encuentro chiste, está bien aburrida, o es de niños. Entonces yo les digo, ¿por qué no se meten en la escena de la película y pregúntenle a su hijo qué personaje le gustó, por qué le gustó este personaje, qué es lo interesante de este personaje, sobre todo porque los niños, los adolescentes, siempre se van a identificar con alguien y es bien importante porque ahí podemos conocer la personalidad de los hijos a través de esto. Podemos conocerlo porque con quién se identifica, si con el bueno, si con el malo, si puede ser hasta a veces me ha tocado niños que se identifican con objetos de una película, ¿no? La casa, el árbol o algo, ¿no? Y también otra de las cosas que yo ayudo, motivo mucho a los padres es la música. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres se quedan con esta parte, ay, es que qué música escucha mi hijo, se escucha horrible, y es que el tono, y es que el sonido, y es que las vibraciones. Entonces yo les digo, ¿por qué no se toman el tiempo, ¿no? De poder escuchar la música que tienen, o sea, es como darte ese tiempo para escuchar el sonido, qué es lo que transmite el sonido que tiene, pero no solo eso, sino que muchas veces, pues a veces hay algunos padres que les gustan, por ejemplo, los instrumentos musicales o la música, pues también pueden integrarlos a ello y también en ciertas músicas que les gustan es importante ver la letra, ¿no? Porque muchas veces se quedan con el sonido, muchas veces se quedan como con el grupo que toca o el cantante, pero ¿qué hay en el fondo de esta música? ¿Qué hay en las letras de esto? Y es una manera bien, bien importante y bien bonita de conocer a las personas, porque los niños y los adolescentes realmente expresan mucho, bueno, hasta de adultos, a ver, expresamos mucho con el tipo de música que nos gusta, van a depender también mucho nuestras emociones, porque nuestras emociones también son los que van a reflejar el tipo de música que escuchemos. Y sobre todo también otra cosa que quiero mucho a ver es el diálogo. Es algo que a los padres mucho trabajo dialogar, se les hace bien complicado, a veces pues también la misma actitud de los hijos y pues se conjunta y todo un conflicto. Y entonces es importante varios factores, a ver, hasta para poder llegar a un diálogo con los hijos, porque primero tenemos que conocer quién es nuestro hijo, cómo es, para poder entonces saber cómo hablarle, ¿no? Porque si yo tengo un hijo que tiene estas características que mencionaba antes, como agresivo, violento, tirano, que pues, que quiere todo en el momento, todo rápido, todo ya, ahorita, entonces, pues si yo me pongo en el mismo tono, pues, ¡pum!, va a ser la bomba nuclear ahí. Entonces tengo que primero conocer la personalidad de mi hijo, ver en qué momento puedo hablar con él, cuáles son los momentos y las circunstancias, porque si yo me estoy topando con un hijo que está molesto, que está enojado, que está alterado, y yo me pongo en el mismo tono, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que bajar mi tono como padre, estar tranquilo y transmitirlo, porque no nada más es decir, ay, voy a estar tranquilo y ya, no, o sea, tengo que transmitir esa tranquilidad para que ese pequeño
o ese adolescente o esta persona adulta incluso, ¿no? Porque no lo podemos topar en la adultez, pueda bajarse y decir, ok, a ver, espérame, Muy bien. porque no está encontrando un eco, ¿no? Entonces eso es importante tener un diálogo, a ver, también, y buscar maneras de jugar y de entretenerse. Yo sé que a veces no hay mucho tiempo por las circunstancias, pero yo siempre les digo, ¿qué es más importante para ti? ¿Tus hijos o qué? Muy bien. Pues amigos de Cadena Sur, el día de hoy la psicóloga Mónica Sanabria nos está hablando de este tema. ¿Cómo es el tiempo que le dedicas a tus hijos? ¿De calidad o de calidez? Vamos a hacer una pausa. Queremos saludar a mis ventas Aris y a Domingo Islas, que están aquí conectados al programa junto con muchas personas más. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve para seguir escuchando las recomendaciones que tiene la psicóloga Mónica Sanabria para todos nosotros en esta tarde, que estamos hablando de el tiempo que le dedicamos a nuestros hijos, de calidad o de calidez. Regresamos en breve aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Cadena Sur Multimedios, empresa de comunicación desde el sur de Morelos, México. Gracias a tu preferencia llegamos a más de 90,000 seguidores con contenidos noticiosos y de entretenimiento. Únete a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Para cualquier servicio publicitario, denuncia u otro tipo de información, haz contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o vía telefónica. Síguenos y activa las notificaciones. Somos Cadena Sur Multimedios. La cena en estas fiestas decembrinas es una de las más especiales, pues es la forma en que te reencuentras con tus seres queridos. Y para que no tengas que preocuparte por nada, nosotros haremos la cena por ti. Bacalao, pastel de carne, romeritos, pavo relleno al jerez, dulce o salado, lasaña a la boloñesa, lomo mechado, pierna con especias, pierna o costillas a la barbecue, pierna adobada, bollos rellenos, pasta, puré de papa con gravy, ensaladas, postres, rosca de reyes. Manejamos paquetes navideños. Deja que nosotros hagamos la cena por ti. 734-344-0822 y 734-524-0208. Chef Sandra Vega. Amigos de Cadena Sur, pues seguimos aquí en Carpe Diem con el tema ¿cómo es el tiempo que le dedicas a tus hijos? ¿De calidad o de calidez? Queremos saludar a Lucy Benju Martínez, que nos está viendo desde Tijuana, y pues ella también habla de esto, de cantidad o calidez. Claro, nuestra psicóloga Mónica Sanabria, Lucy, nos habla también de cantidad o de calidad. Evidentemente, pues tú nos hablas mejor la calidez, exacto, mejor pues hablar de ese afecto, de este amor hacia ellos. Y Moni, cuando tú hablas de que se vuelven rebeldes, se vuelven niños, jóvenes, intolerantes, pues esto va más allá, porque estamos hablando de que estamos formando jóvenes que en un momento serán adultos y serán, en todo caso, padres de familia. Y como es su formación ahorita en la niñez, en la juventud, nosotros como padres, como los formamos, así será su proyección en su yo adulto. ¿Estás de acuerdo? Sí, Abel, totalmente de acuerdo, y es por eso que es bien importante que
que los padres sean como conscientes de esta parte, en el sentido de que la formación de la personalidad está durante los primeros años de vida. Entonces, si durante esos años, a veces, ay, es que yo lo veo tanto en consultoría, a ver, pero es esta parte donde los padres piensan que son niños, que no se dan cuenta, que no van a ver, que bueno, que ya van a crecer y ya se les podrá explicar en otro momento, pero es que no es así, o sea, esta es la personalidad de ellos, es en este momento cuando va a ser todo. Entonces, si nosotros no nos ponemos a pensar como padres, pues no van a ser niños siempre, no van a vivir en la burbujita que ellos quieren a veces crearle a ellos, ¿no? Y lejos de eso estamos generando situaciones mentales fuertes porque se suscitan cuestiones emocionales como depresiones, como ansiedades muy fuertes, esta falta de control, estas partes impulsivas, y entonces quienes van a sufrir realmente, a ver, pues son ellos, sean niños, sean adolescentes, sean adultos, y entonces es como si estuviéramos arrastrando una cadenita, porque pues van a crecer, tendrán hijos, pues seguirán como en esta misma formación de querer dar todo. Empezamos a generar pues, personas adultas, también con muchos conflictos legales, ¿no? O esta parte de que brincan la ley, ¿no? Ya salen del control incluso hasta de los mismos padres, porque los padres luego llegan a consultorio y me dicen, es que ya no puedo con él, es que es imposible, o sea, ya intenté todo, ya agoté todos mis recursos, ya, o sea, ya está casi en el tutelar, están de menores por este tipo de situaciones. Me han llegado papás con que es que, pues, ya están en cuestiones legales los hijos o los niños, o ya se metieron en algún problema, que ya están en la cárcel por alguna situación. Entonces, a veces no nos ponemos a pensar en este tipo de situaciones y se vuelven muy exigentes con la gente y pues viven mucho rechazo, Abel. Entonces, sí es importante tomar conciencia, principalmente que esto no es como nada más de un tiempo, o sea, esto les va a afectar el resto de la vida y van a vivir con este tipo de situaciones siempre, y por eso es importante que el tiempo que se les dedique sea una cantidad. No estoy hablando siempre del número, pero sí que el tiempo sea una calidad y una calidez, como decías tú, pero bien, o sea, si voy a estar con ellos, es estar con ellos, o sea, si me voy a poner a ver una película, es estar viendo la película, si me voy a poner a dialogar, es dialogar, es como enfocarme en ese tiempo, circunstancia con mi hijo, conocerlo, saber de él, para que entonces yo pueda saber sus necesidades y buscar la manera de hablarle de la manera correcta, porque a veces lejos, yo luego a veces les digo a los papás, bueno, ¿y cómo reaccionas cuando tu hijo se enoja, cuando tu hijo se altera, cuando grita, cuando te exige algo? Y no, pues yo le grito y le digo que no me hable así, que yo soy su padre, que me tiene que obedecer, que aquí yo mando, y a veces empiezan estos padres, pues, ¿y qué más quieren? Yo les doy todo, todo tienen, no les falta nada. Entonces a veces escucho ese tono de los papás y digo, ok, pues claro, por eso es una bomba, porque están en el mismo tono que los hijos. Entonces es más bien, es difícil, a ver, y a veces yo siempre digo, y por eso una sugerencia es que si yo siento como padre que no estoy pudiendo controlar esta situación, y a veces los mismos hijos de verdad llegan a un punto en el que se sienten tan rebasados que hasta los mismos hijos piden terapia, papás que llegan y me dicen, no tiene mucho que, recientemente también un papá me decía, es que sabes que mi hija me está pidiendo ayuda, o sea, ya me dijo esto, ya me está rebasando, ya no puedo con esta situación, o sea, mamá, ayúdame. O sea, ya llegamos a este punto en el que los mismos hijos tanto sufren que ya piden la ayuda, los padres igual. Entonces a veces es importante buscar la terapia para que pueda haber un equilibrio en esta situación. ¿Por qué? Porque requiere de paciencia, requiere de calma, requiere de tranquilidad, requiere de un equilibrio, y sobre todo también para los padres eliminar un poco como esta culpa y esta necesidad de estar compensando con regalos, compensando con darles más y pensando que el dar es felicidad como en cantidad, o sea, doy mucho, va a ser muy feliz, doy poco, va a ser muy infeliz, ¿no? Entonces, principalmente es tomar conciencia de que es algo que les va a afectar el resto de la vida. Y bueno, si ya tenemos el hijo que ya es adolescente o ya está en la edad adulta, bueno, ok, no hay problema,
si eres adulto y estás viviendo una situación como esta, es tiempo de buscar ayuda también, ¿no? Es tiempo de buscar ayuda y decir, ok, ¿sabes qué? No estoy bien, estoy siendo muy, sobre todo caprichoso, berrinchudo, en cualquier momento, enojos, todo. Y es tiempo de buscar ayuda y está bien, lo más importante es reconocerlo y cambiar, porque uno pudiera decir, ay, pues yo me quiero quedar aquí, pero no, porque genera demasiado sufrimiento en las personas. Entonces, si es necesario, pues hay que buscar ayuda psicológica, a ver. Muy bien, pues Moni, ya como para cerrar el programa, ya nos hablaste sobre la importancia de promover las actividades al aire libre, las películas, la música, el dialogar con ellos. También nos hablas de, pues, de la importancia de buscar terapia. Se debe trabajar acá en conjunto, Mónica. Evidentemente yo sé que cuando tú trabajas en terapia con los niños y los jóvenes, alternadamente también tienes que hablar con los padres, pues para entre todos buscar una manera de trabajar en esta formación del niño. ¿Se involucra también a los maestros? ¿Cómo se da la educación en casa junto con la formación en la escuela, Mónica? Sí, Moni, ¿nos escuchas? Bueno, a ver, sí, también se trabaja con, o sea, es una terapia, sí, Sí, Moni. sí, también se trabaja con la parte de sí, también se trabaja con la parte de los maestros, se trabaja con las partes administrativas, a veces nos ha tocado también trabajar con con algunos con los mismos jefes de lugares de trabajo, ¿verdad? También en ese aspecto, entonces es todo un conjunto con el que se trabaja, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Estas son las recomendaciones que la psicóloga Mónica Sanabria hace para todos nosotros, que en estas vacaciones pues estarán nuestros hijos en casa, ¿qué será? 3 semanas aproximadamente. Entonces ahí está, este es el reto, esta es nuestra tarea como padres, esta es nuestra responsabilidad para que nosotros seamos responsables al 100% de su formación, pero de su formación de una manera equilibrada, de una manera que puedan desarrollarse emocionalmente dentro de un marco, pues en el que haya salud mental. Así es de que, Moni, pues una vez más y estrenando este formato de programa en vivo, te saludamos con muchísimo gusto hasta allá, hasta Mérida, Yucatán. Gracias por tu colaboración en el Carpe Diem que hoy nos ha ocupado. Y pues tú sabes, tú eres un pilar de este proyecto de Carpe Diem de salud emocional, y una vez más agradecidos contigo, mandándote todos nuestros abrazos con afecto y con cariño, querida Mónica. Muchas gracias, Abel, por la invitación, y sobre todo porque pues el objetivo es llegar a todas las personas, que están en todos lados y poder ayudar tanto a niños, adolescentes, adultos, padres, a que puedan tomar conciencia de la importancia que tiene el poder tomar conciencia de nuestras cuestiones emocionales, Abel. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Antes de despedirnos, nos saludamos a Mónica Higuera, que dice excelente. Y bueno, pues esto ha sido el programa de Carpe Diem, que se queda aquí en nuestras plataformas, se queda en Facebook, se queda en YouTube y se queda en Twitter, para que ustedes vean el programa en el momento en que ustedes así lo decidan. Esto ha sido Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.